nos corresponde hablar entonces sobre las funciones del lenguaje. Ya abordamos anteriormente la parte de comunicación y las funciones del lenguaje guarda un poco de relación y ahorita vamos a ver por qué con este tema. Vamos a iniciar, entonces vamos a hacerle unas preguntas aquí. Esta es una actividad diagnóstica, ¿verdad? Para que usted pues ponga en práctica. Si gustan lo pueden copiar allá, si no solamente lo responden. Ustedes si conocen a las funciones de lenguaje a la cual vamos a hacer referencia hoy, les voy a pedir entonces que respondan a estos 3 ejemplos. ¿Saben ustedes cuáles son las funciones del lenguaje? Derek, Yamilet, Minor. ¿Saben ustedes cuáles son las funciones del lenguaje? Derek, ¿usted conoce las funciones del lenguaje? Derek. Yamilet, ¿conoce las funciones del lenguaje? Por un momento pienso que tengo hasta el micrófono apagado porque ustedes no responden y el micrófono está activo. Entonces creo, jóvenes, que como decía hace principal un momento, función del lenguaje sería no le pregunté cuál es comunicación. la principal función. Le pregunté si usted conoce cuáles son las funciones del lenguaje. ¿Usted conoce las funciones del lenguaje? Yamilet. Minor, ¿usted conoce las funciones del lenguaje? Bueno, jóvenes, yo creo pues que no podemos estar así, nosotros debemos de participar porque esta clase no puede ser solamente en una dirección. Yo siempre he tenido a bien estarles preguntando, consultando, pauso la clase para que usted pueda hacer preguntas y que no solamente la profesora exponga y explique, usted también puede hacer preguntas, usted también puede aportar. Y si nosotros estamos tan concentrado en lo que se está haciendo, mire que aquí le está diciendo, ve, las funciones del lenguaje, poética, expresiva, apelativa, referencial y fática. Ahora pregunto, que pases bien, entre otras cosas, ¿qué función desempeñaría allí? Poética, expresiva, apelativa, referencial, fática. La clase iniciará a la 1 p.m. Será una función poética, expresiva, apelativa, referencial, fática. Piénsenlo porque ahorita les voy a hacer la consulta. Verte cada mañana alimenta mi vida. Poética, expresiva, apelativa, referencial, fática. Me faltó una aquí, metalingüística. A ver, ¿qué funciones tienen estos enunciados que están aquí? ¿Quién me dice? Voy a asignarle a Yamila la primera, que pases bien, entre otras cosas. Voy a asignarle a Minor, la clase iniciará a la 1 p.m. y Derek, verte cada mañana alimenta mi vida. ¿Qué funciones ustedes creen que desempeñan los enunciados que yo les asigné? Yamilet, La mía poética, creo, profe. ¿quién es la mía? ¿Quién me habla? Dere, profe, poética. La suya es poética, muy bien, acertado. Yamilet, ¿la tuya qué función desempeña? ¿Función apelativa? No.
No sé, dígame usted. Función apelativa, no, Sí, no creo, acertado, no estoy función segura, apelativa. Si profe. es apelativa, tienes que estar más segura. Bien. Y mi amigo Minor, la clase iniciará a la 1:40 p.m. Referencial, profe. Referencial. Mire, están claritos. Espero que así sea en la actividad. Bien, muy bien, han acertado. No sé si se me están copiando o qué del otro lado, pero bueno, han acertado que es lo importante. Bien, vamos entonces a iniciar el tema de las funciones del lenguaje. Roman Jakobson, lingüista, desarrolla un modelo de lenguaje funcional detectando 6 funciones básicas. El autor de estas funciones se llama Roman Jakobson, en donde él, en vista de la situación comunicativa y dando a conocer que cada vez que nosotros hablamos tenemos una función, crea o diseña este esquema de las funciones del lenguaje que estamos viendo aquí. Este esquema es propiedad de este autor. El lenguaje es el principal medio que tiene el individuo para poder comunicarse. No obstante, se debe tener en cuenta el tipo o propósito del mensaje que se quiere comunicar, pues este no se manifiesta en una sola función. Es decir, que en el mensaje pueden estar inmersas interrogantes, afirmaciones, órdenes, negaciones, exclamaciones, entre otras. ¿Qué quiere decir este autor? Que cuando nosotros nos comunicamos, nosotros llevamos una función para llevar ese mensaje, que nosotros queremos transmitir algo, pero ese algo que se muestra a través de las funciones tiene un propósito, ya sea hacer una afirmación, dar una orden, negar algo, dar alguna información, ya sea positiva o negativa, exclamar un pensamiento, una frase, un mensaje, entre otras cosas. Entonces, él crea este esquema donde nos presenta las funciones y en la cual hace referencia a un elemento de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación que vimos en el tema 1? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación que observamos en el tema 1? Para que haya comunicación, ¿qué debemos tener? ¿Quiénes participan y qué debe de haber? El receptor, el emisor, el canal, el mensaje, profe. Ajá, y el código y el contexto. Muy bien, son 6 elementos, son 6 funciones. Esos 6 elementos hacen un grupo con esas funciones. Vamos a ver aquí. Con la función referencial tenemos el contexto. Con la función expresiva tenemos el emisor. Con la función poética tenemos el mensaje. Con la función conativa tenemos el receptor. Con la función fática el canal. Y con la función metalingüística el código. Grábense bien esta información, muchachos. Bien, continuamos. Aquí entonces tenemos un cuadro pues de las funciones que más o menos nos manifiesta o nos presenta una imagen dependiendo a qué elementos hace referencia, la función representativa o referencial, la función poética, la función fática, la función expresiva, apelativa y metalingüística. Eso es como más que todo información ilustrativa. Vamos a ir viendo de manera individual qué es cada función, a qué elemento hace referencia y observemos entonces ejemplos.
Función referencial o representativa. Esta tiene dos nombres, referencial o representativa. El principal propósito de esta función es informar. Se puede decir que esta es primordial en el lenguaje porque es inherente a todo acto de comunicación. Su atención recae en el contexto. Tres palabras claves debemos de recordar aquí. A ver, Derek, si usted me apoya, ¿qué debemos recordar en esto que acabo de mencionar? Su principal función, profe, que es informar y que todo acto de comunicación se hace en el contexto, profe. Sí, bien. ¿Qué debo de rescatar aquí? Presten atención. Que la función referencial informa y que su elemento de relación es el contexto. Mira todo lo que hay ahí de información y yo lo estoy resumiendo. La función referencial o representativa informa y su elemento del proceso comunicativo es el contexto. Eso es lo que yo tengo que recordar aquí. Vamos a ver el ejemplo. Mañana es el examen de matemáticas. Allí está dando una información importante, que hay un examen que es mañana y es el de matemática. ¿Comprendimos hasta aquí, chicos, la función referencial o representativa? Estudiantes. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Recuerden, referencial o representativa, informa y su elemento de contacto es el contexto. Vamos con el siguiente. Función expresiva o emotiva. Esta también se le reconoce de dos maneras, expresiva o emotiva. Su intención es manifestar sentimientos, emociones, deseos, entre otros. Su interés recae en el propio emisor. ¡Qué rica! Me comería 1000. Entonces, allí vemos, ¿verdad?, que está manifestando una emoción de gusto, de gusto. Entonces, recordemos, función expresiva manifiesta sentimientos, emociones y deseos. Su interés recae en el emisor, lo que quiere manifestar el emisor. ¿Estamos claros hasta aquí? Aquí vamos a ver entonces todo el tipo de expresiones, ya sea de alegría, de dolor, de tristeza, de enojo, de ira, de felicidad, de nostalgia, todo eso que nos manifiestan sentimientos y emociones o el desear algo. Por ejemplo, manifestar, yo puedo decir, ¿qué calor hace aquí? Hoy el sol está muy fuerte, estoy manifestando ese sentimiento o esa emoción de calor. Bien. Función conativa o apelativa. Miren, ellas llevan dos nombres siempre, la mayoría. Conativa o apelativa. Su propósito es incitar o influir y espera la reacción del receptor. La función conativa o apelativa va a incitar o va a influir en el receptor. Generalmente el mensaje es imperativo, quiere decir que es una orden o es un mandato. Se trata de preguntas, sugerencias, mandato u órdenes. Vamos a ver el mensaje número 1, el ejemplo. Ofertas. Cuando en un lugar o en un negocio yo veo esto de ofertas, yo busco que el comprador reaccione y venga inmediatamente ante mí, ¿verdad? Y compre. Entonces, él está influyendo o está incitando. Aquí me faltó una letra, incitando.
Como dice aquí, puedes hacer preguntas. ¿Me invitas un helado? Porque usted va a esperar una respuesta del receptor. Ese receptor le va a decir sí o no. Ahí entonces va a reaccionar. Bien, y por último, si votan por mí, no se arrepentirán. Entonces ahí está incitando, quiere influir en la decisión del votante. Hasta aquí vamos muy bien, jóvenes. Sí, profe. Función conativa o apelativa incita, influye y su elemento es el receptor. Tenemos la función fática. Se emplea para constatar la factibilidad o fluidez del canal por el cual se envía el mensaje y obviamente el entendimiento del mismo. Aquí vamos a comprobar si el canal está funcionando, porque usted está enviando un mensaje y obviamente que usted quiere que haya una respuesta. Ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y aquí estamos respondiendo, muy bien, ¿y tú? Bien también, ¿cómo te ha ido? Ya sabes, el trabajo y la familia. ¿Y tú? Y ahí hay un diálogo, preguntas y respuestas. Quiere decir que el canal está fluyendo correctamente porque estamos recibiendo o recepcionando esa información. Aquí más que todo van a ser preguntas y respuestas. Queremos comprobar que el canal esté llevando la información. Se hacen preguntas, se responden. Función poética. Esta función, el emisor se vale de la formalidad para hacer el mensaje estéticamente agradable. Esta función es usualmente empleada en los textos literarios, novelas y poemas, entre otros. Ella va a recaer en la formalidad del mensaje. ¿Cómo nosotros identificamos la función poética? Porque se nos va a hablar de una manera sumamente distinta, con delicadeza de las palabras, con una musicalidad de las cosas. Vamos a sentir así ese mensaje que lo mandan de la manera más delicada, más sutil, más amable, porque se está expresando a través de esa función poética. Ejemplo, no te pido que me ames para siempre, vida mía. Te pido que me recuerdes cual más grande fantasía. Entonces ahí vemos la musicalidad, ese juego de palabras, esas palabras bellas, esas palabras que nos producen delicadeza, que nos brindan sentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función poética va a llevar a esa formalidad de las palabras y va a influir en el mensaje, porque es a través de los textos literarios, novelas, poemas, entre otros, que vamos a llegar al receptor. ¿Estamos claros? Jóvenes. Yamilet, ¿comprendiste? ¿Lo podía repetir nuevamente, profesora? Sí, claro. Que la función poética es una de las funciones más fáciles de identificar, Yamilet. Nosotros vamos en esta función a hablar de la formalidad de la palabra en sí, del lenguaje. Bien, va enfocado al el elemento que tenemos aquí, mensaje. Va a ser un mensaje estéticamente agradable porque va a funcionar con la función, como a través de la literatura, con la parte poética de las palabras bellas, de las palabras agradables, de esas palabras sutiles. Por lo tanto, lo identificamos porque suena como a una melodía, a una canción,
son poemas, son versos, es parte de libros, literatura, de novelas, de poemas. Por lo tanto, va a ser bien sencillo de identificar la función poética. Va a la formalidad, hace referencia al elemento que tenemos aquí, el mensaje. Yamilet, ¿comprendiste? Sí, profesora. Sí, bien. Vamos a la última. La función metalingüística. Esta función también nosotros la reconocemos fácilmente porque ella va encaminada al código, que sería ante todo el mismo lenguaje en sí, al idioma que hablamos, lo que decimos, cómo lo definimos. Es decir, que se escudriña en el significado de la lengua, de las palabras, la estructura misma del mensaje. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos ante la función metalingüística, nosotros inmediatamente se nos va a estar hablando de conceptos o definiciones de palabras. ¿Qué es esa palabra? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, sub significa debajo. Por lo tanto, subterráneo significa debajo de algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros estamos definiendo este sub en una palabra que, ¿qué función tiene? ¿Qué significa debajo? Esa es la función metalingüística que se va a referir al propio lenguaje. ¿Cómo vamos a nosotros a identificar los ejemplos aquí? Por definiciones. Ejemplo también puede ser que yo diga la palabra mesa es para comer, es para poner objetos. Por ejemplo, el automóvil es un vehículo que transporta personas y ahí yo estoy definiendo, estoy dando ese concepto, esa información que usted necesita saber de ese término del lenguaje en sí. ¿Me expliqué? Yamilet, Derek, Sí, May. Sí, vamos entonces a pasar a la actividad que tienen para completar esta experiencia de aprendizaje. Para ustedes poner en práctica este ejercicio, van a desarrollar lo siguiente. Completa el cuadro de las funciones del lenguaje. Primero me va a poner aquí la definición. La función, perdón. Aquí me tienen que identificar todas las funciones. Ya ustedes la tienen, ya la saben, está en el módulo. Después usted me va a definir cada función de manera resumida, muchachos. Va a poner ese elemento del proceso comunicativo al que hace referencia. Ejemplo, veíamos función poética, veíamos la formalidad de las palabras, veíamos que hace referencia al mensaje. ¿Cuál es la intención? Tienen que buscarlo. La intención es llegar al emisor a través de lo estético de la palabra y me van a colocar un ejemplo. Recuerden que yo les estoy presentando un ejemplo en cada función. Ahora ustedes van a buscar los ejemplos y los van a colocar allí. Jóvenes, esto puede aparecerle en el internet, pero yo no quiero que usted me copie y usted me pegue lo que está allá. Yo quiero que usted lo haga, que usted lo cree. Usted puede buscar un ejemplo de función poética en el internet, búsquela, pero aquí haga uno usted y cree su propio ejemplo. No puede colocarme los ejemplos que yo he utilizado en clase, ¿sí? Usted tiene que colocar su propio ejemplo, crear su propio ejemplo. ¿Entendimos, Maynor, Yamilet, Derek? Profe, ¿cómo dijo que no escuché muy bien? ¿Qué parte no escuchaste exactamente? ¿Todo o alguna en específico? Todo, profe.
Bien, vuelta y repito. Aquí vamos a colocar las 6 funciones. ¿Cuáles son esas 6 funciones? A ver. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Función poética, Ajá, sí. fática, Ujú, referencial, ajá. mm, apelativa, Sí. Metalingüística y expresiva. Bien, acá van a leer lo que está en el módulo y van a resumir entre una, dos o tres palabras lo más una definición corta. ¿Sí? Y van a colocarla aquí. Van a definir cada una de ellas. Luego van a poner los elementos. ¿Cuáles son los elementos del acto comunicativo? Del proceso comunicativo. ¿Cuáles son los elementos? Esos elementos que intervienen en la comunicación. ¿Cuáles son? Yamilet, ¿cuáles son los elementos del proceso comunicativo? Para que haya comunicación, ¿qué elementos participan? mensaje, profe, Ajá, mensaje. ¿Qué El más? código, receptor, Vamos, canal, código, receptor, canal, ¿qué más? Bien, mensaje, ya emisor, tenemos. Ajá, muy bien, chicos. Si yo pongo la función referencial aquí, tengo que recordar cuál es el código al que él hace referencia. Que eso yo lo acabo de explicar hace un momento, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Yo iba diciendo, la función representativa, su elemento comunicativo es el contexto. Entonces ya usted sabe que aquí usted lo define y aquí coloca contexto. Aquí en esta columna deben de ir receptor, emisor, código, canal, contexto. Dependiendo de la función que esté acá, ustedes van a colocar el elemento del proceso comunicativo. ¿Me expliqué? sí, profe, Bien. Recuerden que yo les estaba diciendo también que todo mensaje lleva una intención. Función referencial, la definición, muy bien, el elemento, el contexto, la intención, ¿cuál es? Yo les decía, recuerden estas 3 palabras, la función, la intención y el elemento. ¿Cuál era la intención de la función referencial? ¿Qué quiere hacer la función referencial? expresar algo, profe, Informar o expresar algo. Muy bien. Así de cortito lo van a poner aquí. Bien, y acá van a colocar un ejemplo que sustente esta función. ¿Estamos? ¿Me expliqué? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, muy bien. Ahí se van a ganar 30 puntos, muchachos. No pierdan eso. Mira, aquí ya deben de tener esos 6 puntos, son 12 puntos ganados, porque esta columna y esta columna son las más fáciles. Bien, aquí dice en el punto 2, explica la función del lenguaje que predomina en los enunciados. Aquí tenemos 6 enunciados. Cada uno de ellos corresponde a una función del lenguaje. Usted me va a decir, por ejemplo, aquí dice, pero ¿me estás escuchando de verdad? Usted me va a decir si esta función es fática, si es conativa, si es metalingüística, si es poética, si es referencial, si es expresiva. ¿Entendido? sí, Muy bien. Y aquí voy a poner en ejercicio o a trabajar sus conocimientos. Escribe un texto breve, 5 renglones, en el cual motivas a todos a seguir las indicaciones para evitar el contagio del COVID-19. ¿Qué tipo de función de lenguaje emplearías?
sea, si nosotros queremos motivar o dar las indicaciones para evitar el contagio de COVID, aquí usamos específicamente una función. Usted me va a decir la función que usted va a emplear y después usted me hace su mensaje. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Me expliqué, Yamilet? Yamilet. Minor, Sí, profe. ¿entendimos? Sí, Bien. profe. Te repito, usted va a crear un texto en donde usted motive, incentive a las personas a evitar el contagio del COVID y usted tiene que decirme también qué función usted empleó para llevar ese mensaje a los receptores. Eso es lo que tienen aquí, 5 puntos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. hay un X ejemplo que hay que poner Aquí. en la primera parte. Ajá, así como yo te presenté, ¿verdad? La teoría, cada teoría tenía un ejemplo. Ahora ustedes van a hacer sus propios ejemplos aquí para cada función. Ya les expliqué, usted puede buscarlo en libros, usted lo puede investigar, pero yo no quiero que usted me copie un ejemplo que ya existe. Yo quiero que usted me cree y me redacte uno usted. ¿Me expliqué? Sí, profe, listo. Bien. Usted puede encontrar 3 ejemplos referenciales, pero invente el suyo, cree el suyo, haga el suyo. ¿Me expliqué? No hay preguntas o ya las respondí. Es oportuno recordarles que la siguiente fin de semana tienen mensual de español, sábado 6 de febrero. ¿Qué temas vienen allí? La comunicación, las palabras homónimas y homófonas, enunciado, frase u oración. Y la oración es lo que viene en esos 3 temas. Así que adicional de la tarea que tienen que hacer, tienen que repasar porque tienen que presentar un mensual la otra semana. ¿Comprendido? Sí, profe. Derek, Yamilet, Minor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, sin más, hemos llegado a la conclusión. Vamos a dejar de compartir. Y entonces nos vemos primero Dios el día sábado a las 2 de la tarde que nos corresponde clase. Por favor, prepárense, por favor, hagan sus actividades con tiempo para que puedan hacer buenas tareas y no me entreguen tareas incompletas. Llenen todo lo que tengan que hacer. Las tareas tienen primera parte, segunda parte, tercera parte. No le resulta beneficioso a usted entregarme una parte que vale 5 puntos de 40 puntos de tareas porque la calificación sería entonces fracaso. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces me despido. Muchas bendiciones. Los veo primero Dios el próximo sábado.